taller, que es una breve introducción a la restauración ecológica. Bueno, Guarumo nació el año pasado, como les estaba comentando. Fue una idea que gracias a un fondo de la UNA, que es como para iniciativas estudiantiles de extensión, y otro fondo de COPEANDE para pequeños proyectos comunitarios, se le pudo dar más forma al proyecto. Nada más trabajábamos con una secundaria en Puerto Viejo de Sarapiquí, donde por medio de la restauración ecológica conectábamos a estos estudiantes con iniciativas locales en restauración ecológica, que específicamente es un proyecto que se llama Valores, que es de la Organización para Estudios Tropicales y que trabaja con finqueros pequeños que restauran en sus fincas bosques de ribera. Bueno, por dicha, desde entonces hemos podido como conectar y colaborarnos con varias gente, sobre todo como colectivos ambientales, y gracias a eso hemos ido creciendo y ahora estamos trabajando en 3 sitios en Costa Rica, que son Sarapiquí, Rancho Redondo y Guacalillo en Punta Arenas. Y ahí estamos promoviendo procesos de restauración ecológica participativa. Y por dicha, también este año dejamos de ser 2 integrantes y ahora somos 14 en el colectivo. Ahí si gusta lo pasa, Ale. Ok, bueno, la misión de Guarumo es restaurar ecosistemas degradados mediante la construcción de procesos participativos que promuevan el bien común. Y bueno, como ya ustedes sabrán, ¿verdad? Evidentemente, creo que ninguna persona, aunque no estudie ambiente, no lo sepa, tenemos como una emergencia ambiental debido a que por muchos factores, diferentes factores, el ser humano ha modificado los ecosistemas naturales, tanto que como desde 1995 se está proponiendo una era geológica nueva que se llama antropoceno y que describe nada más como el impacto tan grande que tienen las personas en el medio ambiente, que lo logran modificar. Esa degradación ambiental no solo afecta a los seres vivos no humanos y a los hábitats de estos, sino que también nos afecta. Y de hecho, para no ir muy lejos, el hecho de que yo esté aquí hoy desde una compu comentándoles esto, sino tal vez en el Clomiro picado, como siempre hacíamos, ¿verdad? Se debe a la emergencia que estamos viviendo por el COVID-19, que es en parte resultado de lo que es la pérdida de hábitats y la zoonosis. Entonces, realmente cuando estas degradaciones en el medio ambiente afecta también nuestra calidad de vida como personas. Y específicamente, de hecho, si sigue así, muchos de los recursos que nos garantizan una vida digna no van a seguir estando. Que de hecho, bueno, por eso se han creado como diferentes conceptos como el de servicios ecosistémicos para llamar la atención de la gente de la necesidad como especie y como raza de recuperar el medio ambiente. Y bueno, de hecho, para lograr esto, ¿verdad? Que sería como esta recuperación de los ecosistemas que hemos ido degradando, es que surge una ciencia que se llama la ecología de la restauración, y de esta surge la práctica de la ecología de la restauración, que lo que hace es poner en práctica todos estos conocimientos que adquirimos a través de la ecología de la restauración. Y esta parte son todas las acciones y técnicas que vamos a aplicar para poder recuperar esos ecosistemas que hemos ido degradando a través del tiempo. Hay varias formas y varias iniciativas de restauración en el país. Tenemos una iniciativa de restauración coralina que es el proyecto Raising Coral. Si quieren saber un poco más de eso, pueden ver el documental Simbiosis. También hay una iniciativa de recuperación de manglares por parte de mujeres en el Golfo de Nicoya, y un fuerte esfuerzo por recuperar ecosistemas degradados en lo que es el bosque seco en el norte del país, en el Pacífico Norte. Y bueno, como les decía, la ecología de la restauración es la ciencia que nos va a dar todos los conocimientos para sustentar estas prácticas. Tenemos acá hay varias iniciativas que ustedes pueden consultar.
esta de Karen Hall, que, bueno, que de hecho es donde Fío está haciendo su tesis, que está en San Vito, de Daniel Jansen en el Bosque Seco, muy importante, Robin Chasdon en lo que es allá en el norte, en Sarapiquí, que bueno, de ahí, por ahí ella está dentro de lo que es el proyecto Valores, que nos ayudó mucho a empezar a nosotros, pues en parte de estas fincas fue que hicimos muchas prácticas el año pasado. La red de estudiantes de restauración ecológica de la UNED, que es muy chiva y que es un esfuerzo estudiantil. Y bueno, dentro de la ecología de la restauración, existe este concepto que es el de la sucesión ecológica, que es cómo va cambiando después de que, cómo se compone, cómo a través del tiempo se va componiendo un bosque. Entonces, cuando se degrada un ecosistema y se cambia la composición que tiene, un potrero, por ejemplo, vamos a empezar a tener una sucesión, es decir, un cambio a través del tiempo de especies que lo van a conformar, y esas especies van a conformar comunidades. Entonces, a través del tiempo y conforme va avanzando el bosque, vamos viendo cómo las especies van cambiando. Primero tenemos tal vez un potrero, empiezan a llegar otras especies, ya sea por aves, ya sea por semillas que llegan a través del viento, o porque las plantas se reproducen a través de reproducción vegetativa y empiezan a colonizar estos espacios hasta que tenemos un bosque. Entonces este concepto va a ser muy importante para que más adelante podamos comprender otros principios de la ecología de la restauración. Algunos conceptos se pueden confundir con ecológica, porque bueno, pero separados, pues no lo son, como lo es por ejemplo la forestación, que es establecida históricamente, no lo sabía, la reforestación, que bueno, la rehabilitación también, que es restablecer en algún nivel el funcionamiento del ecosistema para la provisión continua de servicios ecosistémicos. Eso está como sobre todo pensado a las necesidades de las personas. La recuperación, que es como actividades que se lleven a cabo para reducir el impacto negativo de las actividades y disminuir el riesgo ambiental. Estas pueden ser, como les dije antes, parte de la restauración ecológica, pero muchas veces pues a la restauración se le entiende mal, y de hecho cuando se está reforestando se le asocia demasiado con reforestar, y pues realmente es como una ciencia un poco más compleja, que bueno, en parte esta complejidad que les estoy hablando es como lo que a mí, a Ale y bueno, a nosotros en Guarumo nos motiva a trabajar con restauración ecológica, que es una ciencia que es bastante integral para las mejoras ambientales. Entonces nos ayuda como a mantener un norte que toma en cuenta diferentes variables para poder hacer acciones más pensadas para el medio ambiente y que sean mucho más efectivas. Este es el caso, por ejemplo, de variables climáticas, características geográficas, características de vegetación, de suelos, de paisajes, ecológicas e incluso sociales. Es por eso que también es una práctica que es multidisciplinaria, y por esto me alegra que hoy contemos con diferentes perspectivas. Creo que todos trabajamos como en la parte ambiental, pero la visión que vaya a tener de esto una biotecnóloga o un forestal no va a ser la misma que tal vez la de una bióloga tropical. Y esa discusión, esas visiones diferentes son importantes para poder generar un camino integral y sobre todo eficiente. Y bueno, ya para entrarle un poquito más a lo que son como los principios que abarca esta práctica de la ecología de la restauración, queremos mostrarles los principios generales en los cuales se basa esta práctica, que los ha establecido la Sociedad para la Ecología de la Restauración. Como decía Fío, es una práctica integral, entonces a través de los pasos vamos a ir viendo cómo vamos a ir mezclando diferentes conocimientos y diferentes actores dentro de lo que es todo el proceso. Y bueno, aquí vamos a ocupar como que ustedes nos ayuden a participar. Uno de los principios, el primer principio, es comprometer a grupos de interés. ¿Para qué creen ustedes que es importante comprometer grupos de interés?
y dentro de un proceso de restauración. Porque por ejemplo, las personas de las comunidades y, no sé, autoridades comunitarias son las que a fin de cuentas van a tener una de las mayores responsabilidades en lo que se haga y son las que van a ser, digamos, las que van a ver los cambios y las que conocen lo que se necesita y todo ese tipo de cosas. Exacto, exacto. El conocimiento de sitio es sumamente importante y este conocimiento generalmente lo tienen las personas que viven cerca. Entonces, ¿qué actores se les ocurre que podamos incorporar dentro del proceso y cómo podemos hacerlo? ¿Alguien más que quiera participar? Hola, buenas tardes a todos, todas. Sí, yo creería que organizaciones comunales, muy importante siempre. De una u otra manera, ¿verdad? Siempre obtener la participación de alguna institución del gobierno siempre es importante, porque al fin y al cabo el caso político mueve mucho y básicamente organizaciones que les interese realmente lo que es el objetivo de la restauración. Sí, de hecho, es importante como hacer una combinación de sociedad civil, de gobierno y actores también como de empresa privada o grupos independientes, ONGs. Para el resto como de los pasos, vamos a poner de ejemplo uno de los proyectos en los que trabajamos, que es en Guacalillo. Entonces, este circulito que ven acá y esa área que está demarcada es el área donde vamos a empezar, donde estamos empezando a trabajar en Guacalillo. Entonces, como bien decían, es sumamente importante como generar esta vinculación entre las personas que viven dentro de la comunidad, pero también el gobierno. Estas experiencias de compromiso de las distintas partes de las comunidades generan experiencias que de verdad son transformadoras, no solo para todas las personas, no solo lo van a hacer para el ecosistema, sino para uno como ser humano, de verdad generan como esta sensación de vivir en comunidad, de vivir en familia, y al final la idea de la ecología de la restauración, bueno, sobre todo de Guarumo, es fomentar el buen vivir que surge a través de un ambiente sano. Entonces, eso lo podemos lograr en conjunto, pues uniendo esfuerzos entre muchas organizaciones y personas que estén pues cerca, y además nos ayuda a mantener resiliencia a través del tiempo, que los procesos se mantengan y que logren un continuo por muchos años y que no se vuelvan a degradar, porque las personas que viven ahí, al comprometerse y identificarse con el proceso, van a querer continuar protegiendo el espacio que se ha restaurado. Y bueno, siguiendo como en esta línea, ¿me escuchan? Sí. Sí, ok. Siguiendo como en esta línea de pensar como en este proyecto, porque también ese es uno de los retos que como personas o restauradoras tenemos, digamos, el principal reto es que muchas veces nosotros no somos de esos lugares, como en este caso tal vez para ustedes sea como este proyecto Guacalillo, y poco a poco tenemos que ir como armando este rompecabezas para entender cómo funciona este ecosistema. Entonces, el segundo principio va un poco por ahí. ¿Ustedes qué conocimientos consideran que son importantes para una propuesta de restauración? Como los conocimientos y saberes de la misma comunidad, digamos, donde se halla la restauración. El tipo de vegetación que había en el área. Definitivamente también, eso es como algo más, como entender un poco la flora, ¿verdad? El sitio. Allá Yalendi por chat nos dice que también la fisiología vegetal definitivamente también puede darnos información importante sobre lo que es el sitio. Y yo creo que, digamos, estas otras áreas que mencionan, pues hablan un poco más de los conocimientos técnico-científicos, que yo creo que aquí muchos estamos estudiando para eso y que también son muy importantes.
Y bueno, y ese es el segundo principio, que se apoya en muchísimos tipos de conocimiento y realmente no es como que alguno sea más importante que otro, en ciencia, en saberes locales, en experiencias y en tradiciones también. Muchas veces y históricamente ha pasado que el conocimiento ambiental científico pues ha ganado mucho peso y eso ha generado muchos problemas, especialmente en regiones como América Latina, donde hay muchísimo conocimiento tradicional sobre el medio ambiente. Entonces realmente pues hay que considerar distintos lugares. Algo que es bueno de esto en la práctica, digamos, es que acceder a conocimientos tradicionales o experiencias locales muchas veces nos va a dar también, como decía Ale, más información sobre el sitio, porque incluso no todo el conocimiento científico que existe logra estar tan contextualizado como tal vez los conocimientos de las personas que han estado en esos lugares. Y otra cosa que también este principio de la restauración facilita es el hecho de que pues nos quita un obstáculo, porque muchas veces las personas que tienen iniciativas de mejoramiento ambiental no las llevan a cabo porque tal vez no tienen la facilidad de que acá todas y todos tenemos de acceder a conocimientos científicos o profesionales en materia ambiental. Pero bueno, okay, no es una limitante. Evidentemente son un gran apoyo y son muy importantes, pero también se puede empezar a trabajar con los conocimientos que se tienen sobre los usos que ha tenido la tierra o sobre las maneras que la gente ha empezado a conservar o demás información que se puede utilizar o incluso de cómo es que se está afectando los ecosistemas. Y dentro de eso, bueno, y tal vez se me olvidó como decirlo un poco antes, como que los diagnósticos y los conocimientos relacionados a lo que es como procesos participativos con comunidades son súper importantes, que bueno, también volvemos a caer a este segundo punto de que ocupamos apoyarnos en otros conocimientos como algunas herramientas que nos brindan como las ciencias sociales son muy útiles para poder acercarnos a las comunidades y poder desarrollar estos procesos como de una forma pues más integral y pues aprendiendo a acercarse a las personas. Ahora vamos con el tercer principio, que son los ecosistemas nativos de referencia. ¿Alguien sabe qué es un ecosistema de referencia? Es como en el bosque o en el ecosistema en el que usted o en el que la restauración se va a basar como para decir, queremos llegar a que sea como esto porque así era antes. Exacto. Es como ese bosque utópico al que queremos llegar, ¿verdad? Como a donde vamos a ir, hacia donde vamos a dirigirnos y hacia donde se van a dirigir nuestros esfuerzos. ¿Cómo podemos caracterizar un ecosistema de referencia? Como con su vegetación, tal vez. Sí. La vegetación es una parte muy importante. Podemos hacer muestreos en ese ecosistema de referencia, visitas, por supuesto, para ir a conocer cuál es la flora que hay en ese lugar, poder caracterizarla, saber qué especies se encuentran dentro de ese sitio, para entonces poder, a partir de ese ecosistema, reconstruir esta idea a la cual nosotros queremos llegar mediante la restauración ecológica. Un ecosistema de referencia además es un ecosistema sano, que cuando decimos sano nos referimos a que se mantiene funcionalmente, que no necesita un apoyo, digamos, por parte de las personas como para que él siga funcionando, que él va a seguir funcionando bien. Bueno, los ecosistemas nunca nos necesitan, pero a veces necesitan ese empujón para poder seguir. Ahorita vamos a ver un poco más de eso. Estos ecosistemas suelen estar comprendidos por muchas plantas nativas. ¿Saben qué es una planta nativa y una planta endémica? Las diferencias. La endémica, si no me equivoco, es que solo se encuentra en esa región, y la nativa es que es de esa región, pero se puede encontrar en otras regiones. Exacto.
exacto, eso es súper claro. Entonces eso es importante porque muchas de las especies que encontramos en ecosistemas degradados de repente son especies invasoras, entonces ocupamos repoblar ese lugar con especies nativas y bueno, con plantas, si trabajamos desde la ecología de la restauración con árboles, y trabajamos desde la ecología de la restauración, desde la restauración forestal. Y también para caracterizar el sitio, bueno, además de las visitas a áreas naturales cercanas, podemos basarnos en literatura, en información que encontremos por ahí en la red, y también en la información que nos pueden brindar las personas de la comunidad, que muchas veces nos ayudan a reconstruir ese ecosistema de referencia, porque tal vez no hay un sitio cercano que esté en un estado saludable en el cual nos podamos basar, pero las personas sí recuerdan cómo era ese sitio y qué especies lo componían antes de que fuera degradado. Sí, ahí tal vez para agregar, digamos, y como para tener una noción como de la importancia de este ecosistema, a veces, bueno, no sé, como que se relaciona mucho con plantas, todo esto, pero esto también aplica para la fauna. Entonces, conocer, como dice Ale, esta historia ha permitido que en algunos lugares, por ejemplo en Malasia, hayan tomado decisiones tan fuertes como introducir, por ejemplo, especies de aves grandes que tal vez no eran endémicas, pero ya se encontraban en la zona, con el fin de endémicas y nativas, de que funcionaran como dispersores de semillas, porque en ese sitio ya se habían dispersado. En algunos lugares, por ejemplo, han utilizado vacas también, cuando se han perdido como los herbívoros grandes. Entonces, realmente es importante conocer la historia y este ecosistema de referencia, porque nos va a ser base para que tomemos decisiones que, si se toman de manera poco pensada, pueden ser peligrosas más bien para el ambiente, porque imaginen lo que es optar por agregar, por ejemplo, una especie que no es naturalmente de ahí, pero como ya no se encuentra, tratamos de suplementar, digamos, o de suplir ese rol con otra especie. Ok, también hay como para seguir pensando, ¿verdad? ¿Por qué necesitaría, digamos, la naturaleza que le colabore como los de la restauración ecológica, y no que la dejemos simplemente como está, y que por mucho tiempo ha sido el paradigma, ¿no? Porque de hecho, si ustedes ven los parques nacionales de Costa Rica, que son como la flor en el ojal del país, de ahí no se optó se optó por restaurarlos, pero de una manera pasiva, en las que se dejaron ahí y poco a poco se fueron generando a lo que pasara. Pero entonces, ¿por qué tal vez pasar a procesos activos o por qué colaborar con el ecosistema en restauración, tanto pasivo como activo? ¿Pero por qué? Fíjate, no sé, tal vez se me ocurre que la adaptación, ¿verdad?, de una planta o una especie tal vez no ha avanzado tanto de todas las amenazas que tal vez presentan ahorita. Digamos, se creó en algún momento y tiene sus capacidades para luchar contra un montón de adversidades y demás, pero se han introducido cosas externas, ¿verdad?, de otros ambientes, humano y demás. Entonces, la capacidad de resiliencia, ¿verdad?, de ya una planta o un animal tal vez se ve un poco más amenazada, y es por eso tal vez que ahí es importante entrar, ¿verdad?, a ayudar con abonos apropiados. Bueno, no sé mucho del tema, pero se me ocurre, ¿verdad? Cuidados, ir viendo el crecimiento, ir viendo qué cosas les están afectando para ver cómo se contrarresta eso. No sé, por ahí pienso un poquito en eso. Sí, claro, justamente eso que decís específicamente con todo, digamos, o sea, imagínense como todos los procesos de millones y millones de años que han llevado las especies para que en los últimos, tal vez, no sé cuántos años, pero no tantos, desde que está el ser humano y ha logrado expandirse de la manera tan brutal y que lo ha hecho, y sobre todo desde la revolución industrial, se le exija a los organismos vivos que se acostumbren rápidamente y logran ser resilientes a esos cambios. O sea, yo creo que es como incluso una responsabilidad humana y una responsabilidad científica, como lograr de ahí proteger lo que nos queda y ayudarle a que se recupere. Entonces, eso sí, ¿verdad? Aquí hay que dejar algo claro, que a veces pasa cuando la gente no entiende bien el concepto de restauración. La restauración no está buscando recrear ecosistemas falsos, por ejemplo, o generar ecosistemas
totalmente generados por las personas, sino que más bien la restauración es dejar que el ecosistema se recupere solo, y si no puede hacerlo porque hay barreras o limitantes o lo que sea, entonces se le colabora para optimizar. También porque resulta que en esta era en la que convivimos personas y medio ambiente de una manera tan pero tan cercana, de muchas veces la recuperación del medio ambiente y sobre todo de la vista ecológica está primero como filtrada por las necesidades que tiene, y eso pasa mucho en los procesos de restauración, por ejemplo. O sea, si nosotros vamos a ir a restaurar una comunidad, hablemos de Guacalillo, ¿verdad? Y el ideal de la restauración sería que vuelva a ser un bosque vuelva a ser un bosque primario en algún momento, y en un bosque primario pues no hay actividades humanas, pero esa no es la característica de la zona. Va a ser un bosque, sí, puede ser un día ser un bosque, pero va a ser un bosque en el que va a interactuar el ser humano. En ese sentido, para esta restauración, el objetivo que tenemos pues no hace que llegue tal vez hasta este máximo, pero siempre hay que tener ese norte de que hay que llegar al máximo posible. Y bueno, y justo es esto, digamos, para mí, yo creo que es una responsabilidad humana. Sí, bueno, algo importante para agregar a lo que dice Fío, bueno, nuestro bosque de referencia para el caso de Guacalillo es Carara, que es este bosque que pueden ver en la imagen de la izquierda, digo de la derecha, como al fondo, y en las fotos de abajo podemos ver barreras que existen que evitan aquel proceso que les decía antes de la sucesión ecológica. Como bueno, en la del medio vemos el zacate, que el zacate va a empezar se expande súper rápido, y aparte de que va dañando un poco los suelos, va colonizando, va consumiendo todos los recursos que podría requerir un árbol o una planta nativa para vivir ahí. Un zacate que es introducido. Tenemos otra barrera que son los incendios dentro de este sitio, que es como algo también con lo que hay que lidiar dentro de este proceso, y además como los usos de suelo que le dan las personas que también de repente se vuelven una barrera porque evitan que lleguen, evitan también la sucesión natural porque evitan que a este sitio llegue una lluvia de semillas que llegan por el viento, o que las aves, o reducen, digamos, la cantidad de aves que hay ahí, entonces ya no llegan tantas semillas dispersadas por aves al sitio que queremos restaurar. Entonces esas son otras barreras que pueden haber dentro del... Sí, es súper loco porque, o sea, otra vez está como el bosque de referencia, es necesario verlo siempre como el boceto en el que vamos a trabajar, porque es imposible que entendamos realmente cuáles son estas barreras si no vemos cómo funciona bien el ecosistema, o no entendemos al menos la historia, leyendo los libros viejísimos de Costa Rica, por ejemplo. El quinto principio es evaluar con indicadores medibles. ¿Cómo creen ustedes que podemos evaluar un proceso de restauración ecológica con esto que les hemos estado diciendo? Cuantificación de carbono, por ejemplo, en árboles, por ejemplo. O bueno, cualquier planta en realidad. Sí, eso podría ser como una de las formas de medir. Cuando planteamos los objetivos, pues la idea de los objetivos es que podamos irlos midiendo. Entonces, cuando se plantean los objetivos de una restauración, es importante hacerlo a la vez que planteamos los indicadores, que esos indicadores lo que nos van a ir diciendo es si el proceso de restauración se está dando bien, y podemos irlo comparando con este bosque de referencia. Por ejemplo, iniciando las restauraciones, iniciando reforestaciones, como si están sobreviviendo los árboles, si tal vez el suelo no está bien, entonces algo no estamos haciendo bien, entonces algo hay que cambiar, porque tal vez por eso es que no sobreviven los árboles. Tal vez de repente son árboles que requieren mucha sombra, entonces tal vez tenemos que ponerlos más adelante en el proceso de sucesión cuando ya hayan árboles más grandes. Si están llegando nuevas especies que tal vez nosotras no plantamos, pero están llegando, o si llegan animales, si empezamos a ver que llegan nuevas aves, que llegan de repente mamíferos, que a veces son los que más cuesta.
También podríamos medirlo a través de otros indicadores como insectos o, bueno, macroinvertebrados, que son buenísimos para indicar. Si vemos que aparecen hongos, por ejemplo, esa acumulación de especies que se vaya dando por sí sola nos va a ir diciendo que la restauración se está dando y que estamos dándole al bosque esta característica que tenía antes, que era la funcionalidad. Digamos, si quiere agregar algo. Sí, sí, justo eso, digamos, como tener en cuenta, como entender, bueno, como quiénes están ahí, cuántos están ahí, y también, bueno, y qué están haciendo, ¿verdad? Porque creo que la parte funcional a veces es una de las cuestiones que tal vez es un poco más difícil de medir y la gente deja un poco de lado en otros procesos de recuperación ambiental, pero que en la restauración ecológica siempre tienen que estar presentes. Y otra cosa que iba a agregar brevemente acá es que se pueden aplicar y deberían de aplicarse también para el desarrollo social y el desarrollo mismo del proyecto. Entonces, en ese sentido, como por ejemplo, medir los resultados de que se empiecen a generar herramientas para la conciencia ambiental en comunidades o incluso medir cómo están participando como diferentes entidades responsables, y pues también son indicadores de que el proyecto va como creciendo y que va siendo constante en cuanto a su posibilidad de mantenerse a lo largo del tiempo. Sí, porque si las comunidades no empiezan a participar, entonces vamos a tener tal vez en algún momento un retroceso del proceso de restauración, que es pues, en lo que estamos trabajando. Ahora digamos, también, ¿cómo vamos a saber? Esta ya la hemos dicho antes durante aquí, entonces también ya la saben, pero igual de fijo ya la sabían, ¿eh? ¿Cómo sabemos cuál es el nivel más alto de recuperación al que tenemos que llegar? Por el ecosistema de referencia. Exactamente, digamos, exactamente, y por toda esa historia que podamos hacer, ¿verdad? De ese ecosistema, porque es loco, porque a veces puede pasar esto, que el ecosistema solo esté en papel, ¿verdad? Y que solo esté en la literatura y en el rompecabezas que hemos armado con la historia. Y bueno, para esto, ya como que en esos últimos pasos, ¿sí? Una pregunta, digamos, el objetivo de ustedes era que, el ecosistema de referencia era como un bosque como el de Carara, ¿verdad? Eso, sí. ¿Qué pasa si como resultado les da, digamos, otro tipo de bosque que sea igual de viable? ¿No sería un problema? Yo creo que eso es lo que más seguramente va a pasar, Jera, porque obviamente, digamos, también otra cosa ahí que todavía estamos como descubriendo es porque en la zona hay muchos manglares. Y digamos, esta parte donde estamos trabajando no es un manglar, es como una franja muy cercana a la parte del mar, entonces no va a ser exactamente, por ejemplo, como algunos sectores de Carara que son como más interiores, pero la composición de especies sí va a ser muy similar. Pero bueno, y también por ejemplo, para poder ver cómo poder algún día comparar esto, y pues tendrían que pasar unos, 50 años. Y también la franja que tenemos es pequeña, Jera, y eso va a generar un efecto de borde que jamás va a como compararse con lo que es de los bosques más protegidos, digamos, por ser una masa forestal más grande, como lo es Carara. Sí, es probable que se parezca más a un borde de Carara que a Carara adentro. Uh-huh. Bueno, ok, y entonces, digamos, busca el nivel más alto, y aquí se juntan un montón de cosas más respecto a la funcionalidad del ecosistema, entender cómo funciona el ecosistema para poder ver si se están recuperando estas relaciones que creo que son las más difíciles. Y es que aunque este bosque, por ejemplo, no llegue a ser como Carara, pues iba a servir para que las especies, por ejemplo, de aves o de murciélagos que vienen de Cararas, pues tengan como un tipo de isla entre la matriz del paisaje que está como bastante fragmentada entre las actividades de las personas. Y también, bueno, para esto, otra vez los indicadores, el monitorear, el llevar a cabo. Y creo que ha pasado muchísimo en Costa Rica, que ha sido un país que ha logrado como aumentar en algo su cobertura forestal. Y pues muchos de estos procesos no fueron documentados, y ahora personas que también estamos trabajando en el área de recuperar cobertura forestal, pues no contamos muchas veces con datos de regiones que tal vez ya se tienen trabajos. Entonces también esa es otra cuestión que es importante del monitoreo, que es como documentar los procesos y compartirlos.
que también estos espacios son importantes, porque puede ser que alguno o alguna de ustedes pues esté como llevando o liderando alguno de estos procesos. Y bueno, lo que ya les dijimos antes sobre alcanzar el nivel máximo que se pueda según las condiciones y objetivos de sus proyectos. El siguiente principio es ¿Vale? que... Sí. Tengo una pregunta. En el caso de la reforestación que están haciendo ahorita, es la de Guacalillo. Sí, bueno, nosotros trabajamos en 3 proyectos, pero uno de esos es Guacalillo. Ok, en esa restauración, digamos, que están tomando como referencia Carara, entra un factor diferente que creo que es la cercanía al mar. ¿Eso qué papel juega, digamos? ¿Cómo lo consideran? Ahorita... bueno, dale. Ok. Como decía Fío, bueno, y como decíamos antes, es muy probable que este bosque se vaya a parecer más a un borde que a un bosque, ¿verdad? Perdón, este sitio que estamos reforestando se va a parecer más a un borde que a un bosque. Estamos estudiando, digamos, todavía un poco el ecosistema para ver qué es lo más viable de poner ahí. Ahorita tenemos muchas especies nativas dentro del sitio, tenemos varias especies invasoras, pero hay, por ejemplo, especies como madero negro, que son especies comunes de este bosque. También nos encontramos como un jícaro, que es como un árbol todo importante y por allá dura mucho creciendo y hay muy poquitos. Entonces, sí, digamos, sí sabemos que no vamos a tener un bosque completamente ahí, pero sí a lo largo en esta franja de la playa vamos a tener una cobertura vegetal importante que nos ayude como a darle hogar a un montón de especies como de aves y sobre todo mamíferos que por ahí andan como que a veces se meten a las casas o así. Entonces, nada más, digamos, como que la cercanía al mar, bueno, si uno recorre como la costa pacífica, uno se encuentra como bosques súper exuberantes. Bueno, más al sur, este es bosque de transición. Si uno va más al sur, se encuentra como bosques súper exuberantes, así a la par de la playa. Entonces, creo que es algo posible, digamos, que haya un bosque así de frondoso como Carara a la par de la playa. En este caso no creo que vaya a ser así, pero sí va a haber un bosque y pues una cobertura vegetal o forestal importante después de la restauración. Sí, y bueno, yo creo que también estos ecosistemas pues son todos importantes, ¿no? De hecho, eso que dice Ale de los mamíferos, incluso yendo más al norte, donde también hay un montón de bosques todos exuberantes, pero bosque seco, pues muchos animales hacen uso de los recursos del mar, digamos, como los cangrejos y estas cosas que salen, digo yo, y estos animales que salen a la zona intermareal, pero para hacerlo pues no pueden, necesitan como tener refugios cercanos a la costa. Y por otro lado también pueden que hayan cosas muy interesantes, como por ejemplo estas especies de mangle que son tal vez de la zona más lejana del manglar y que a lo mejor podrían adaptarse a esta zona que estamos trabajando por las características del suelo. Entonces de ahí poco a poco son como cosas que vamos ir viendo y que ahorita estamos como monitoreando, porque de hecho aunque estamos empezando a sembrar allá, también estamos como analizando como todas las características del sitio de forma más compleja. Entonces pues sí es bastante importante y de fijos sí afecta. Me encanta, gracias. Bueno, ahora sí, el siguiente principio es que la restauración ecológica gana valor acumulativo conforme incrementa la escala. Los procesos de restauración ecológica van a mejorar entre más grande sea el espacio que nosotros estemos reforestando. Ha pasado algo dentro de nuestros bosques o nuestros ecosistemas, que es que se han fragmentado. Teníamos un bosque grande y lo partimos en muchos pedacitos. Entonces, entre más grande sea el espacio que nosotras vayamos a trabajar, va a haber como más refugio para esas especies que están aisladas dentro de esos fragmentos, o más posibilidad de que las especies se conecten entre esos fragmentos.
Entonces eso nos va a permitir a que estas especies sigan su flujo, vayan a colonizar otros sitios, que haya un flujo genético para que las especies no se vayan quedando aisladas en los parches y luego ya no se puedan, y hasta que se extinguen las especies o cosas así. Y además que el tamaño le da resiliencia. Un borde, si es un sitio muy pequeño, va a tener presiones pues por todo lado, entonces entre más pequeño sea el sitio, más grande va a ser la presión que va a recibir, porque las presiones antropogénicas continúan, entonces el tamaño les da resiliencia. También es importante que aunque, o sea, tomar en cuenta de que el valor, el tamaño nos da mucho valor, que todas las iniciativas son muy importantes. Cualquier cosa que hacemos por el ambiente siempre es importante y siempre aporta. Por lo tanto, nunca está de más incrementar la participación ciudadana, la participación individual. Y bueno, pues también ya para acumular en valor en esta escala es importante ir acumulando participantes que se vayan incorporando al proceso de lo que es la restauración. Por ejemplo, esta es la parte donde estamos empezando a trabajar en Guacalillo. Este es el primer sitio que vamos a sembrar, que tiene como casi 5.000 metros, el que está en verde a la izquierda, y ese pedacito está ahí en esa flechita que lo ven. De este lado está Carara, que es el parche más verde que se ve más a la derecha. Entonces, la idea es reforestar, restaurar todo este borde de la playa hasta el peñón de Guacalillo, que está en esta punta que ven acá. Entonces, conforme nosotras vayamos como ampliando esta zona que vamos a ir restaurando, esta zona va a ir agarrando más valor porque va a tener mayor funcionalidad ecológica. Las especies no solo van a poder llegar a este parche, sino que se van a poder mover al siguiente espacio donde hay cobertura vegetal. Las especies vegetales pueden seguir avanzando en ese mismo camino. Entonces, esto nos va a ir dando como un mejor resultado conforme vayamos aumentando el tamaño de la reforestación. Y, por ejemplo, bueno, acá si ustedes lo ven, esta zona está muy fragmentada. Bueno, tenemos como todo lo que es el manglar, que es este parche grande verde que se ve acá, pero se ve como toda la zona súper fragmentada, que son esos parchecitos que se ven como cafés, son como espacios donde tal vez había cobertura vegetal y ya no la hay. Y probablemente esos parches verdes sean como cercas o remanentes de bosque muy chiquito que han quedado a través del tiempo. Bueno, solo para agregar a esa otra parte, sobre todo a ese principio, también es como un llamado de atención para promover como políticas públicas a nivel de restauración y recuperación de los ecosistemas, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas, porque entonces entre más personas estemos colaborando y comprometiéndonos por medio de incluso como instituciones o normativas, va a ser mucho más sencillo como esta recuperación. Y bueno, el último principio que les vamos a compartir es el de la restauración ecológica, es parte de un continuo de actividades. Entonces, bueno, acá la pregunta es, ¿qué implica cada una de las etapas de la restauración ecológica? Y para eso les quiero enseñar este esquema que también es de este documento del ACER, que ahorita al final les vamos a compartir cómo se llama para que lo busquen, porque realmente es como una herramienta muy buena para la gente que tiene y para la gente que está como en roles de restauradores y restauradoras. Todas las actividades, digamos, con esto quiero como también hacer como un llamado de atención, porque a veces la gente, y he conocido mucha gente que se dice, a mí no me gusta la restauración ecológica porque es imposible, es utópica y no se puede alcanzar. Y bueno, yo soy creyente, digamos, de que recuperar y restaurar un ecosistema natural que ha sido degradado es algo casi imposible, y si no es posible, al menos es imposible para mí en mi vida humana poder verlo, porque son procesos muy complejos y realmente siempre hay que tener presente lo complejo que es el mundo natural y estas relaciones y cómo se han construido a lo largo de millones de años. Pero realmente la restauración ecológica no es como un
no es meramente un objetivo, sino que también es un proceso y es una práctica que está conformada por diferentes. Entonces, cuando estamos reduciendo los impactos que genera cierta actividad a los ecosistemas naturales, cuando estamos manejando de una manera más sostenible los ecosistemas, cuando estamos reparando o buscando cómo reparar las funciones del ecosistema, cuando ya estamos protegiendo cierta área porque reconocemos que se está dando una recuperación natural y que va a llevar a cabo un proceso de sucesión que puede recuperar o restaurar esa área. Y cuando ya logramos identificar diferentes bosques en edades tempranas y en edades un poco mayores de sucesión, todas esas son etapas de la restauración. Y bueno, y aquí hay algo importante, porque si ustedes se dan cuenta, estas etapas que básicamente se distinguen como la reducción de impactos, la remediación, la rehabilitación y la restauración ecológica, pues involucran diferentes profesiones, diferentes actores sociales, diferentes también como medidas ambientales que tomar. Y aquí también hago como un paréntesis a esa pregunta que les hacía antes de cuáles son las características de estas etapas, porque creo que tal vez no voy a hacer la pregunta ya que veo que no quieren responder, pero sí la hago para que se la hagan para ustedes, porque aquí hay gente que estudia biotecnología, aquí hay gente que estudia ingeniería forestal, aquí hay biólogas, entonces creo que por ejemplo, en esta parte, reducir impactos, las medidas que vayamos a tomar desde nuestras profesiones o desde nuestras experiencias de vida pueden ser muy diferentes entre las diferentes experiencias que hay, ¿no? También como es la remediación. En la parte de esta biotecnología hay unas cosas loquísimas en remediación, que uso de algas, que uso de hongos, o sea, estamos hablando de que esta ciencia por ejemplo, puede tratar de recuperar ecosistemas en lo que fueron antes fincas bananeras contaminadas con diurón y estos otros químicos súper fuertes y cancerígenos y demás. Entonces ahí la tecnología juega como un rol súper importante en el que realmente, y no solo cerrarnos a la parte tal vez que por ejemplo desde Guarumo se ve que es como la parte de ecosistemas y ecológica y de ecología, sino también ir un poco más allá, y bueno, que también es parte de la ecología, pero que a veces, por ejemplo, las ecólogas no tenemos como las herramientas, como por ejemplo lo es la parte genética, por entender cómo están variando el combo genético de cierto lugar. También, por ejemplo, la parte política, la parte de instaurar políticas públicas, también son cosas que son como retos complejos. Y bueno, y a veces, no sé, esto se los dejo abierto para que puedan ver como la amplitud de estos procesos. A veces es poner una cerca para que no entren las vacas, pero otras veces es buscar setas que logren bioacumular metales pesados. Entonces, realmente es algo muy abierto, como ahora ya le que mencionaba la fisiología, a veces la gente pues, se queda como en la parte de ecología o en la parte como más de forestería también, pero hay un montón de información que se obtiene, por ejemplo, de entender cómo está el metabolismo de los organismos en un ecosistema. O también, por ejemplo, entender incluso, no sé, cómo están variando el comportamiento de cierta ave entre distintos niveles de afectación o de sucesión. Hay muchísima información ahí que, bueno, quiero terminar como haciéndoles la invitación desde sus diferentes experiencias para que además no le tengan miedo, porque pueden ser que ustedes no se dediquen meramente a la restauración, pero puede ser que en algún momento puedan como apoyar un proceso de restauración y para que lo hagan desde su área de conocimiento. Bueno, en Guarumo trabajamos con restauración ecológica participativa, que también creemos que por mucho tiempo los procesos, y igual eso está claro en la restauración ecológica, pero los procesos en los que no se involucra a la gente que va a cambiar sus hábitos de vida para poder generar esa recuperación, si no se le integra a esa gente, pues no van a poder llevarse a cabo, y lo que vamos a estar haciendo es algo que ha pasado en muchos sitios, que hacemos una siembra de árboles o del tipo de restauración que sea, o de corales o de lo que sea, pero si no se trabaja con las comunidades, pues de ahí al otro año vamos a llegar y va a estar quemado, o resulta que metieron lanchas hasta adentro y rompieron el coral. Entonces de ahí son cosas que realmente son claves para el éxito de este tipo de iniciativas. Sí, yo nada más quería hacer como una rápida como recopilación para recordarles esto que dice Fío.
como que la restauración ecológica participativa requiere esta parte de hacer consultas a la comunidad, de involucrarnos. Hay muchas metodologías y áreas del conocimiento que nos ayudan a llegar a eso. También respetar aquellos conocimientos que existen dentro de las personas que viven ahí. El conocimiento situado es sumamente importante para poder recrear este ecosistema al que queremos llegar y poder recrearlo, o sea, para saber cuáles especies habían, recrearlo como en un papel, pero después recrearlo ya activamente y poder ir a sembrar y a cumplir cada una de las partes del proceso, que también en esta recreación va mucho la parte de la selección de las especies, que es muy importante, cuáles especies nos pueden resistir a los primeros estados de sucesión cuando tal vez solo hay un potrero, cuáles especies aguantan el sol, o tal vez de repente como la exposición más a menor cantidad de agua o suelos más degradados, cuáles especies vamos a meter después, poder ir monitoreando bien ese proceso como se va dando, y ir acumulando áreas de terreno, gente en el proceso que se nos quiera unir, actores, y para poder lograr al final de cuentas recuperar la funcionalidad de los ecosistemas que nos van a dar lo que vimos al inicio, que eran todos aquellos servicios ecosistémicos, no solo como medicinas, nos dan pues alimento. Yo creo que hay muchas formas en las que podemos empezar a innovar, sobre todo las personas que trabajamos como en el área de ambiente, cómo mezclar restauración ecológica con actividades que nos permitan producir alimentos para poder, para no depender tanto de exportaciones, que en este momento estamos viendo lo difícil que es depender de otros países en los que las fronteras están cerradas, y que conforme nosotros podamos fortalecer los procesos comunales, vamos a fortalecer las economías locales y vamos a fortalecer el proceso finalmente nacional, y nos va a ayudar a estabilizar economías en situaciones como en las que vivimos ahorita. Entonces, con este contexto, la restauración ecológica se vuelve una forma de ser resilientes ante los cambios que vivimos, ante el cambio climático, que bueno, es inminente y lo tenemos encima, pero ante la pandemia que la tenemos aquí, que ahorita en los últimos estudios lo que nos han dicho es que el hambre en el mundo se va a duplicar, la gente sin trabajo en el mundo se ha duplicado. Entonces todas esas cosas las podemos abarcar desde enfoques holísticos como lo es la restauración ecológica. O sea, esta no es la pomada canaria para solucionar todo, pero es un camino que podemos tomar en ese sentido. Sí, eso que dice Ale es como súper importante, digamos, y que creemos que por eso surgió Guarumo, digamos, para dejar de ver como el medio ambiente que es afectado por las actividades de las personas súper separado como a las actividades de las personas, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque, o sea, si queremos realmente cambios en el ambiente, pues tenemos que ir a la raíz de los problemas. Y yo no les voy a decir, ay, vayan y compren todos una pajilla de metal y ya se acaba el problema del plástico cuando seguimos consumiendo un montón de plástico en los mismos lugares de siempre, ¿verdad? O sea, realmente la desigualdad social, el sistema económico brutal y desechable, porque lo es desechable, el consumo excesivo en el que nos crió sobre todo como el capitalismo, todas esas cosas son las causantes de los problemas ambientales. Entonces, y son discusiones que son necesarias y que no están separadas de la ecología, la conservación, y no están separadas de la restauración ecológica. Entonces creo que tienen que ser como el norte junto con todo el entendimiento integral de la parte ecológica, pero tiene que ser realmente estar ahí presente. El problema de los sistemas naturales es el sistema económico devorador que existe y no hay otra respuesta, digamos. Y bueno, aquí ahí me llegó una pregunta de Valerie que dijo que le parece que me dijo que me la mandó en privado, pero sorry, y que dice que es bastante básica, pero realmente no lo es, que es cómo se trabaja la restauración en términos generales cuando hay especies invasoras. Pues no sé, vale, porque eso depende de la especie, como dicen las biólogas.
No, pero sí depende, sí va a depender de la especie, pero me parece muy interesante porque hay un montón de alternativas para usar. Por ejemplo, yo creo que a nosotros lo que más nos ha jodido y que jode mucho acá en el trópico son estos pastos invasores que metieron productivos para el ganado, pero que a la hora de competir las plantas nativas, sobre todo cuando están como en plántulas, les cuesta demasiado como ganarles, es súper competitivo. Entonces de ahí hay gente que ha optado por varias cosas, o alguna gente más tradicional que se va por la parte esta de echar un herbicida y quemarlo todo, que bueno, a mí eso no me gusta, eso sí implica como empezar de cero, la recuperación después, y también como gente que saca fuerza, tiempo y un poco de dinero para poder estarle dando mantenimiento, por ejemplo, macheteando o cortando el zacate. Pero bueno, hay gente que, por ejemplo, trabaja con especies invasoras que son animales, por ejemplo, el caso del pez león en el Caribe, y esta gente lo que hace es cazarlo, digamos, y esto es una acción muy importante para la recuperación de las especies de coral allá. Entonces, pueden ser muchas cosas, maneras, incluso también esto, ¿cómo se llama? Cuando como biocontrol, analizar, ok, si hay una plaga de tal insecto que me está afectando demasiado a los árboles que estoy sembrando, pues agreguemos otro insecto que es el depredador natural de y así hay muchas cosas. Claro, esas decisiones son como importantes pensarlas y ser bastante responsables cuando las tomamos como biólogas y biólogos, porque también nos podemos pasear en todo. En este caso, bueno, para poner el ejemplo de Guacalillo, como decía Fío, hay un zacatal terrible, entonces, bueno, por el momento lo que hemos estado trabajando son rodajas, pero el otro día, bueno, que también se me olvidó mencionarlo, al inicio no sé si vieron unos logos en la foto de Guacalillo, estamos trabajando con un montón de organizaciones, está Green Wolf, está Cotárcoles, que fueron quienes iniciaron la recuperación de la playa y todo el proyecto, un montón de organizaciones de limpieza, asociaciones de desarrollo. Sí, la Asociación de Desarrollo de San Rafael, de San Rafael de Heredia y la de Guacalillo y bueno, no sé, es que se me van a olvidar porque son un montón, pero han hecho un trabajo increíble y han recuperado la playa, y creo que eso es como, quiero decirlo, que no se nos olvide, porque esa playa era una montaña de basura y esas personas increíbles con su fuerza y su tiempo y sus recursos fueron y dejaron esa playa como nueva. Y entonces vamos a ver, bueno, lo de las especies. Tenemos el zacate, entonces a uno de los chicos de One Hand se le ocurrió como hay tantas botellas, ¿verdad? Porque ahí es mucha basura, se le ocurrió como cortar las botellas a la mitad y hacer como un círculo alrededor de los árboles para ver si eso detiene el zacate. Lo estamos probando, no sabemos si va a servir, pero como se va y se limpia y hay tantas botellas botadas, entonces el compa dijo, voy a ver si esto funciona, y de ahí lo estamos probando como que es una opción para tal vez evitarnos tener que ir a cortar tanto. Ya cuando los árboles crezcan, ellos van a hacer sombra y van a evitar que el zacate crezca, pero mientras sí tenemos que irnosla jugando, porque es entre el recurso de sacar para ir allá, sobre todo ahora con pandemia, ¿verdad? Con todos los cuidados que hay que tener, y cuánto podemos estar yendo, y también si vamos, si hacemos una gira, que hay que priorizar, que es lo más importante de hacer. Y bueno, no sé si tienen otra pregunta. Eso, Fío. Sí, aquí les dejamos, bueno, esto era como de otro taller, pero yo lo reciclé, entonces está como esta parte de árboles y arbustos y lo de plantas ornamentales de Costa Rica, que nunca está de más, son como herramientas que han generado como diferentes entidades científicas y que están ahí a la mano y que son manualitos chiquititos, ¿verdad? Eso sobre todo para la gente que tal vez como acceso a el conocimiento sobre la flora o cosas así, digamos, y que no saben muy bien como qué especie escoger o cosas así. Pero hoy les vengo a recomendar como estos dos libros, especialmente como el manual del cual basamos más esta presentación, que es como el de principios y estándares internacionales para la práctica de la ecología y la restauración. Hay una versión en español que es del 2016 y esta es del año pasado, y además tiene como un montón de herramientas como para poder organizar el proyecto, para poder como establecer indicadores, como entonces mido como si mi propuesta de restauración es
integrales, tienen un montón de herramientas y se los súper recomiendo. Si tienen también a Gerardo y que tienen que hacer esta presentación, entonces a mi link para que ahí lo tomen en cuenta. Y sí, también hay varios manualitos súper localizados como experiencias, entonces si un día tienen que hacer como o participar en un proceso de estos, mi recomendación es como que vayan, de verdad es una ciencia como súper local, textualizada, Fío, entonces como que... esos libros, bueno, los manuales esos no están online, ¿verdad? ¿O sí? Sí están, uno nada más como que se inscribe ahí, como pone el correo y así, se los dan. Igual se pueden inscribir, pero creo que hay que pagar una membresía, pero igual también les recomiendo que se inscriban como al boletín de ellos, porque tienen mucha información sobre eventos, sobre charlas. De hecho, ahorita hay un montón de charlas súper interesantes y mañana está esta que es con la gente de la UNED, lo cual me parece súper chido que estén como representando en Costa Rica, de Costa Rica ahí, ¿verdad? Súper bueno. Y que ya tienen bastante tiempo de estar trabajando en restauración, que es la red estudiantil de restauración ecológica de la UNED. Y si ponen igual si ponen este nombre, yo creo que el primer PDF que le sale es en inglés, pero sí le van a salir los PDFs el del 2016 en español, sí sale, si uno lo pone así en Google, ese lo descargan. Sí, yo creo que para este no está en español, pero está en chino, por si lo manejan. Ya, sí. Te fijo, ya me lo consigo. No, muchas gracias, Ale y Pío. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Sí, o comentarios, nos gustaría Sugerencias. Ahí nos pueden seguir, quejarse, lo que sea. No, chiquillas, de verdad, muchas gracias por compartir todo esto con nosotras. De verdad creo que somos muchas personas las que seguimos el proyecto y sabemos el gran trabajo que han hecho. Muchas gracias por compartirlo y también, bueno, de igual forma gracias a todas las personas que se conectaron y que nos han seguido ahí a lo largo de las actividades. A ustedes. Listo, entonces, ¿verdad? Bueno, chao. Gracias. Gracias. Escucharles. Chao. Chao. Chao, gracias.